me parece que en la medida que en Occidente siguen hablando de escalar la guerra y que siguen manejando la meta principal, la meta militar de recuperar incluso Crimea, me parece suicida, me parece utópico, y que desde, por ejemplo, Mark Milley, desde el Pentágono, sigan diciendo los generales estadounidenses que Rusia había perdido en 2022 100,000 soldados y otros 100,000 en lo que va de 2023, como para remoralizar a las tropas ucranianas, pero más que a las tropas ucranianas, para remoralizar a aquellos patrocinadores que tienen haciendo sacrificios a sus propios pueblos, me refiero a los europeos, pues que no deje de fluir el dinero, el apoyo diplomático y también las armas hacia Ucrania. Y lo que estamos escuchando este día del ataque al Kremlin tiene que ver también en el marco de decir o demostrar que Rusia es vulnerable y que a la par, pues ya escuchaste también que Zelensky se fue a Finlandia a una reunión con los líderes nórdicos, como si Zelensky fuera nórdico, by the way, y su portavoz ha dicho que no va a regresar pronto. Entonces, pero Ucrania dice, nosotros no somos, pero han estado anunciando muy ambivalentemente una contraofensiva para recuperar territorios en el frente, que implica pues un gran sacrificio humano de muchas tropas, Roberto, y que va también a requerir bastante presupuesto. De ahí la importancia de cuidar en la narrativa que Ucrania está peleándole a Rusia al tú por tú, aunque no olvidemos que el día 26 de abril en la Cámara, en la Cámara de Representantes, tú sabes que los de alto nivel, los funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos tienen que ir a los comités a rendir cuentas. Y en el Comité de Armas del Congreso de los Estados Unidos, el general Christopher Cavoli, que es el, digamos, el comandante supremo de la OTAN para la región de Europa, como le denominan, que es uno de los 10 generales más prominentes del ejército de Estados Unidos, reconoció que no le han hecho ni merma alguna al ejército de Rusia y que incluso en la guerra submarina el ejército de Rusia está más activo que nunca, de tal suerte pues que Cavoli sí desmoraliza un poco y a diferencia de Mark Milley, que no está en una comparecencia frente al Congreso, Cavoli no puede mentir porque sería delito. Y entonces me parece que esta particular noticia tiene que ver con la remoralización de las tropas ucranianas para el sacrificio que viene de lo que se conoce como la gran contraofensiva prometida, dicen ellos, para la primavera o para el verano. Gracias, Jesús, por este apunte y te agradezco mucho por también el esfuerzo de hacer este apunte cuando la noticia es demasiado fresca y seguro que saldrán mucho más informaciones que nos puedan orientar y nos puedan dar más precisión. Te agradezco mucho, Jesús. Francisco, antes de entrar al tema, pues esta noticia está dando la vuelta al mundo y es muy importante y pues también a muchos sorprende que pues un dron se haya acercado tanto que con una precisión para llegar hasta la cúpula del Kremlin, porque ya volar un dron ahí en la Plaza Roja y cerca del Kremlin pues es casi imposible. Y bueno, pues penetró y a unos metros de la cúpula fue desactivado. No sabemos aún qué tecnología usaron, pero pues esto está también exhibe lo que decía Jesús, que Rusia pudiera ser vulnerable. ¿Cuál es tu primera impresión, Francisco, de esta noticia antes de entrar al tema que es Sudán, por favor? Mira, más allá de la vulnerabilidad, si el hecho es real, en el sentido que es un hecho, entramos en otra etapa. Y si es Ucrania, entramos en otra etapa. Entonces, el foco del análisis tiene que cambiar. La estructura y la estrategia analítica tiene que cambiar. Entramos en otra etapa. Porque se tomó una decisión de hacerlo. Y ahí hay una razón por qué se hizo y quienes instruyeron para que se hiciera, más allá de Ucrania. Si está la OTAN, si está Estados Unidos involucrado, eso es muy importante saberlo. Esto es como los temas de inteligencia. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? Eso es la clave. ¿Por qué se hizo?
y quiénes lo hicieron, cuáles son los autores, para quiénes trabajan los que lo hicieron. Eso es clave. Si entramos en la etapa ya de la inteligencia militar directamente, más allá de que es vulnerable o no vulnerable, eso es un dato secundario, digamos, porque no sé si se acuerdan, en la época soviética entró un muchacho con un avión, ¿se acuerdan? Que sobrevoló en plena época soviética. ¿Se acuerdan? ¿O no habían nacido ustedes? Yo creo que no habíamos nacido. Somos muy pollos. Bueno, entró un Yo y muchacho, Jesús. ya me acuerdo el nombre, entró un muchacho y sobrevoló la Plaza Roja. Por lo tanto, la vulnerabilidad siempre ha estado. Claro. Las Torres Gemelas, si no fue un autoatentado, es un acto de gran vulnerabilidad. Por lo tanto, no vamos a perder el tiempo analítico si Rusia es vulnerable o no es vulnerable. Claro. Ese no es el tema. El tema, ¿por qué lo hicieron y quién instruyó a hacerlo? Y si esto puede cambiar, ¿no? Si esto puede cambiar los papeles del análisis y de la configuración geopolítica o de las determinaciones que se vayan a hacer a partir de ahora en Sudán, en Ucrania, con la OTAN, ¿no? Está el desorden completo. Perdona, está el desorden completo. Yo hablé ya de la extrema alteración. Uh-huh. Y el subsecretario de Defensa chileno, que es un comunista, cuando yo me encontré con él una vez, me dijo que extremada alteración no es un concepto. Él es ingeniero. Para la ingeniería, el concepto de extrema alteración no existe. Existe el concepto de extrema alteración y hay que usarlo hoy día. Es decir, ¿por qué hay una extrema alteración? No hay orden internacional, se perdieron las líneas de respeto del derecho internacional, se sobrevive con lo mínimo en el sentido de pagar cuentas, cumplir con los prerequisitos y los requisitos de funcionamiento de un Estado. Eso se está cumpliendo, porque hay que seguir sobreviviendo y la economía tiene que seguir marchando. Pero en el orden institucional, todo se desordenó. Perfecto. Mira, expulsaron a Tucker Carlson de Fox News, Rupert Murdoch, porque era demasiado pro-trumpista y se hizo demasiado popular. Y hoy día está diciendo algo con lo cual yo concuerdo 100%. Hay un arreglo entre republicanos y demócratas en la élite, con los sectores del poder económico, para acabar con esta alteración extrema. Y lo que dice Tucker Carlson dice, y que el resto se joda, que el pueblo, el resto se queda ahí a un lado. Es decir, vamos a hablar de los conceptos más populares en ciencia política, de que Tucker Carlson es un populista extremo. Se ha usado tanto la palabra populista que ya no se sabe qué es populismo. Muy bien. Es decir, es un buzzword, como se dice en inglés, B-U-Z-Z, buzzword. Y cuando ya el análisis entra mucho al terreno de los buzzwords, ya no sabemos cuál es la conceptualización. Ahora, yo te puedo decir que Tucker Carlson tiene toda la razón, que van a haber arreglos siempre en la elite para que el resto se joda. Disculpa que usa la palabra JODA. No puedo usar otra palabra, para que el resto se sacrifique, que es el 80% de la población global, en algunas partes el 90%. Es que la palabra, Entonces, la palabra joda y sacrificio, pues creo que retrata más que se joda, ¿no? Déjame, Francisco, porque esta era una primera impresión sobre lo que está pasando en la cúpula de Rusia, y ahora regreso contigo para que sí nos profundices. Vamos directo al tema, Jesús. Jesús, ¿qué está pasando? Explícanos desde tu trinchera, desde tus investigaciones, ¿qué está pasando en Sudán? Ayúdanos a entender, por favor. Sí, nada más cuidado con lo que dice nuestro contertulio de elevar a nivel de héroe a Tucker Carlson, porque es un xenófobo, mitómano compulsivo, y porque parte de la razón por la que lo despidieron es que Fox News aceptó un arreglo millonario porque acepta que mintieron en la información que deliberadamente publicaron
durante el tema de Donald Trump contra Biden en las elecciones, con el que alimentaron el tema conspiranoico del fraude electoral, que no lo pudieron probar, que Fox lo publicó, que Tucker Carlson lo encabezó, y que pues finalmente le cobraron la factura de los millones que perdió Fox News, nada más pues para tenerlo ahí en el tintero. No es una blanca paloma, ciertamente. Bueno, no íbamos a hablar de Sudán. Algo incómodo, yo quiero escucharte de Sudán. Pero no es algo incómodo. O sea, no es un outsider, es parte del mismo sistema. Yo quiero escuchar de Sudán, Javier. Sí, allá va. Jesús, sí, adelante, perfecto. Nada más hay que vertir la otra parte de no ideologizar. Y Roberto, yo diría que si vamos a hablar de manera civilizada, sí, aquí vamos a hablar de manera ideólogo eres tú. Si yo no lo interrumpo, yo me imagino que por la preparación y por el nivel de educación que tiene, también sabrá escuchar y en su turno podrá decir lo que quiere opinar. ¿Me está diciendo que soy maleducado? Sí, soy maleducado. Bueno, es que si quiere que sea maleducado, podemos ser maleducados sin interrumpirnos mutuamente y que el público pierda y que no se escuche civilizadamente un diálogo entre dos personas preparadas. Si quiere, podemos hacerlo así, como quiera. No, Jesús, disculpe. Yo no soy preparado. Deja, Francisco, danos unos minutos para que Jesús exponga lo de Sudán y entonces sí se arme el debate buenísimo, pero a nivel intelectual, sin interrumpirnos. Te lo pido, por favor, Francisco.